La tecnología de fibra óptica es el presente y futuro de las telecomunicaciones, ofreciendo una revolución en la conectividad. La popularización de las redes neutras o multi-X traerá la densificación de la fibra óptica, con flexibilidad y mayor calidad de las redes, ofreciendo más y mejores servicios, con mayor ancho de banda, mayor capacidad, más velocidad y menor latencia. La fibra óptica lidera esta innovación, proporcionando mayor seguridad, sostenibilidad y bajos costos, consumiendo menos energía y requiriendo un mantenimiento mínimo. Los miembros de la Fiber Broadband Association pueden establecer conexiones valiosas con líderes y expertos de la industria, además de acceder a recursos exclusivos que incluyen investigaciones, consejos, webinar y conversaciones con expertos. Mejora tus habilidades profesionales con nuestro programa de capacitación en fibra óptica, reconocido internacionalmente, disponible en tu idioma, con certificación y descuentos especiales. Accede a oportunidades de negocio con descuentos exclusivos en los eventos Fiber Connect LATAM en toda Latinoamérica. Al convertirse miembro, su empresa pasa a formar parte de la Alianza Global de Consejos de Fibra Óptica, gozando de prestigio y reconocimiento en el sector. Nuestra misión es acelerar el despliegue de redes de fibra óptica para garantizar la equidad digital y permitir que todas las comunidades accedan a los beneficios económicos y sociales que solo la fibra puede ofrecer. Únete a nosotros y sé parte de esta transformación. Contáctanos y síguenos en las redes sociales para saber cómo hacerte miembro y disfrutar de todos los beneficios. Hola a todos, un gran saludo. Sean muy bienvenidos a nuestro programa de sesiones de fibra a tu hogar de la Fiber Broadband Association's capítulo latinoamericano. Un espacio creado para ustedes. Les habla Brian Osma, soy especialista en operaciones y me enorgullece darles la bienvenida a todos. En la presentación de hoy, la directora de regulaciones de nuestra mesa directiva, María del Rosario Oviedo, estará a cargo de la moderación de esta sesión titulada ¿Cómo los reguladores regionales pueden promover el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones en América Latina? Pero antes, algunos anuncios principales que siempre damos. Esta presentación está siendo grabada y estará disponible en nuestro canal de YouTube. En esta sesión vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas en vivo con nuestros oradores de hoy y los invitamos a todos a usar el botón en el panel para enviar sus preguntas. Vamos a dedicar un tiempo para responder a todas. Si de pronto no tenemos el tiempo al final para responder todas estas preguntas, estaremos en contacto directamente con ustedes después de la sesión. Ahora tengo el honor de presentarles aquí a María del Rosario. Ella es Chief Legal Officer de FICO y abogada con más de 13 años de experiencia en el sector público y privado. Durante la última década ha ocupado cargos ejecutivos que requieren liderazgo, gestión y toma de decisiones estratégicas en diversas industrias, incluyendo finanzas, seguros, transportes y TIC. Anteriormente se desempeñó como viceministra de Conectividad en el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia y nos acompaña aquí como directora de regulaciones del capítulo latinoamericano de la FBA. María del Rosario, muy bienvenida, muchas gracias por estar aquí. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias a todos los miembros que nos acompañan el día de hoy y, por supuesto, a nuestros panelistas de lujo que están aquí con nosotros en este webinar tan interesante que tiene como objetivo principal explorar cómo los reguladores de nuestra región pueden promover y contribuir en el ejercicio de sus funciones al despliegue eficiente de infraestructura en nuestro sector en América Latina y el Caribe, especialmente de fibra óptica. En este punto queremos conversar con nuestro panel de expertos respecto del papel de los reguladores para la promoción del despliegue de infraestructura, como hemos dicho, principalmente de fibra óptica, gracias a sus inmensos beneficios técnicos que tiene. Y si se quiere, un regulador activo que efectivamente responda a un sector ciertamente dinámico para luego adentrarnos a la propuesta de diferentes acciones concretas a realizar por los reguladores para cumplir con este propósito que tenemos en este conversatorio.
Estas acciones pueden ser incentivos normativos, económicos, financieros, eliminación de barreras regulatorias, promoción de ideas innovadoras como los sandboxes regulatorios, con lo que ya vamos a hablar de esto con nuestros expertos, adopción de mecanismos de consulta pública para crear o eliminar normas y, en fin, un sinnúmero de acciones que permiten que los reguladores locales, regionales e internacionales efectivamente cuenten con herramientas que permitan el despliegue de infraestructura. Con esta introducción, para mí es un gusto absoluto presentarles a nuestros expertos el día de hoy, quienes sin duda alguna van a nutrir este webinar con su experiencia amplia en regulación local, regional e internacional. Nos acompaña Sergio Martínez Medina, economista, asesor TIC y se ha desempeñado en cargos importantes en el sector como director ejecutivo y excomisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia y también alto consejero distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá para el periodo 2019. En estos cargos, Sergio fue responsable de los proyectos de la agenda regulatoria para fomentar el crecimiento de la conectividad en Colombia desde la CRC y generar innovación, particularmente los sandboxes regulatorios, mientras que para Bogotá resultó ser responsable de diseñar e implementar la política pública digital de Bogotá, basado en 3 pilares fundamentales: conectividad, economía digital y gobierno digital. También nos acompaña Carlos Lugo Silva, abogado, oficial líder de política y regulación de la Oficina Regional de la OIT para las Américas. Se ha desempeñado en diferentes cargos relevantes del sector de tecnologías de la información y comunicaciones, como jefe de innovación del Ministerio de Educación, director técnico en el Ministerio de Información, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, y también fue director ejecutivo y excomisionado de la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones de Colombia. También nos acompaña Rodrigo Robles, ingeniero, Senior Advisor de la Oficina Regional de la OIT para las Américas y oficial líder de infraestructura. Antes de ingresar a la OIT, fue coordinador de Relaciones Internacionales de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala y es un reconocido experto en asuntos de infraestructura, de despliegue y de regulación en nuestra industria. Con esta introducción y ya advirtiendo ustedes estos expertos que nos acompañan, paso a abrir paso a nuestro panel y desde sus consideraciones académicas, apreciados, pero sobre todo profesionales y las experiencias que como participantes de organismos reguladores han tenido. Iniciamos con la pregunta crucial introductoria de nuestro webinar y es: ¿un regulador en el ejercicio de sus funciones puede incentivar realmente el despliegue de la infraestructura? Y si es así, ¿cómo podrían utilizar sus funciones los reguladores para el despliegue de infraestructura? Empecemos con el ingeniero Rodrigo. Por favor, Rodrigo, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes en este webinar. La verdad es que la pregunta es por demás interesante. La verdad es de que nosotros recibimos la invitación, dijimos que bueno que se estén hablando de estos temas, porque el mundo actual que está con tanto cambio, a veces nos pide regresar a lo que son las bases. Hay dos conceptos muy claros e importantes en la pregunta. El primero, lo que es la parte de infraestructura, y lo segundo, lo que es la parte de regulación, ¿verdad? Entonces, la infraestructura va a ser todo aquello que está abajo y que va a permitir que haya una estructura encima, ya sea telecomunicaciones, sean carreteras, ¿verdad? En este caso, pues van a permitir tener una comunicación muchísimo más. Ya desde cuando se negociaban los tratados en los 90 de la OMC, ya se miraba que el sector de telecomunicaciones tenía esa importancia. Aparte de ser un sector independiente que era muy bueno, también sobre él caía el peso de todo el comercio a nivel internacional, a nivel de los países. Por eso la parte de infraestructura es bastante importante. Y por otra parte, lo que es la regulación,
para las personas que no están en el sector, creen que todo se hace por solo que la inversión llega, así que alguien viene y dice, este país es rentable para poder invertir, esto es un buen negocio, pero no, atrás de eso hay toda una regulación, hay algo que viene y lo soporta. En el mundo actual, con tanto cambio, la gente puede llegar a pensar que el papel del regulador se ha visto disminuido, ¿verdad? Y que cada vez el regulador, pues aún alguien podría decir, no, llegará el momento donde se va a extinguir el tema de la regulación. Pero, y por eso es que vengo yo y decir, bueno, hay que revisar un poco lo que es la parte de lo básico. Pero ya el regulador también ha evolucionado, al igual que ha evolucionado el sector de las telecomunicaciones. Ya no es aquel regulador policía que regulaba a los monopolios, ¿verdad? Sin la primera, sino que ahora en esta quinta generación viene el regulador a ser un facilitador, ¿verdad? Por supuesto, yo sé que Carlitos va a expandirse muchísimo más en eso, así que yo por lo menos la parte de regulación la voy a dejar ahí, porque vamos a enfocarnos en el tema directamente de la infraestructura, porque ese regulador de quinta generación tiene la obligación, ¿verdad? Porque puede hacer mucho, puede hacer poco, no puede hacer nada, sino que en este caso es debe. Él debe de venir y fomentar esa infraestructura, porque si él, y para poder fomentar esa infraestructura, tiene que hacerlo sobre una base sólida, ¿verdad? Si nosotros vemos las estadísticas, observamos que a pesar de los grandes esfuerzos, de las grandes inversiones que se han atraído, tenemos todavía una gran brecha, ¿verdad? Esa brecha que de los principios del 2000 se le llama la brecha digital, ¿verdad? Y se ha venido moviendo en el paso del tiempo. Bueno, pues esa brecha de infraestructura que antes era a nivel de telefonía, ¿verdad? Sigue todavía al interior de los países. Entonces, los reguladores pueden hacer mucho a través de una normativa, por ejemplo, que sea vigente, una normativa que permita temas aparte de los modelos modernos, pero temas básicos como compartición de infraestructura y algo donde nosotros como organismo internacional vemos que a nivel de los países existen grandes diferencias en las realidades. Nosotros tenemos todavía, así como tenemos países con regulaciones de quinta generación, con regulaciones muy avanzadas, aún tenemos países que no tienen ni siquiera portabilidad numérica, que no tienen un reglamento de compartición de infraestructura. Entonces, un regulador tiene que tener primero un marco normativo que sea adecuado, que sea moderno. Pero un moderno, ¿para qué? Tener sus objetivos de mediano y largo plazo bien definidos para que esa normativa le permita alcanzar, en este caso, tener metas de infraestructura hacia donde él va a poder venir y poder gestionar, hacia dónde él va a atraer inversiones, hacia dónde él va a motivar a las empresas para que vayan, ¿verdad? Siempre, o sea, no, ya no es aquel regulador que dice, bueno, hay competencia, se guarda las manitas y no, no. El regulador tiene que garantizar, o sea, hasta el día que todos los ciudadanos de Latinoamérica estén con una infraestructura adecuada, con una cobertura adecuada, que sea asequible, que puedan tener lo que ahora denominamos con conectividad significativa, ahí tal vez podremos decir que ya el regulador puede venir y descansar. Mientras eso no pase, el regulador tendrá que utilizar todos los medios a su alcance para llegar y caminar y alcanzarlo. Entonces, no sé si por ahí me quedo para poder seguir fomentando el debate y poder compartir más ideas. Gracias. Gracias, Rodrigo. Carlos, bueno, yo creo que podemos continuar contigo a efectos de complementar esta respuesta que Rodrigo nos daba de cómo efectivamente los reguladores locales, regionales, internacionales pueden utilizar esas funciones para un despliegue activo de infraestructura y quedándonos con la intervención de Rodrigo, un despliegue, un regulador moderno, un regulador que responda a este sector dinámico. Muchas gracias, María del Rosario, y aprovecho y saludo a la exministra Carmen Ligia que se integra con nosotros. Y mire, no nos pusimos de acuerdo con Rodrigo, pero mi intervención la tenía prevista iniciar desde lo que él cerró, que es el concepto de conectividad universal y significativa. Y quiero empezar por recordar, pues tanto Rodrigo como yo estamos en este foro representando a la UIT, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
que nace como la Unión Telegráfica Internacional hace 160 años, donde no existía Internet, donde no conocíamos ese concepto en 1865, pero el telégrafo era la más grande tecnología, ¿no? Y se requirió tener un organismo que ayudara a construir consensos. Y ahí empiezo a señalar algunos conceptos que van a ser relevantes para la discusión. Y en estos 160 años hemos evolucionado a un mandato que tenemos hoy en la UIT y es lograr contribuir junto con nuestros Estados miembros, que son 194 países, a que se logre, ahora en la era de Internet, que es la principal tecnología, ya no el telégrafo, a que esa conectividad de Internet sea universal, es decir, para todos, como lo decía Rodrigo, para que no haya nadie que no tenga la posibilidad de acceder a esa tecnología, y eso quiere decir que sea universal. Y dos, significativa, quiere decir que sirva para algo, que se le dé un uso y una apropiación adecuada para su uso social y económico y para cambiar la vida de los ciudadanos, que tenga sentido este despliegue. Entonces, mientras ese gran objetivo de conectividad universal y significativa esté en camino, es decir, no se haya logrado, y yo creo también reflexionando que cuando se logre, pues estaremos ya ante otras tecnologías que en su momento fue el telégrafo, en su momento fue la telefonía, ahora es Internet, pero que le requerirá sin duda alguna estar en esta discusión multi-stakeholders. Entonces ese viene el segundo concepto y tiene que ver con cómo funciona la tecnología bajo el entendido que no es un Estado único o un gobierno que toma decisiones, sino un gobierno que hace parte de un consenso. Y dentro de esos representantes de los gobiernos y de los estados están los reguladores. Entonces ahí empezamos a aterrizar al concepto de regulación. ¿Regulación para qué? Eso ha ido evolucionando. Empezó obviamente como nosotros en la UIT le llamamos la primera generación de regulación, que era regular los monopolios, darle condiciones a esas empresas de servicios de comunicaciones y de telecomunicaciones para que prestaran un servicio adecuado en los servicios que prestaban en su momento. Pero también un regulador que vele porque los usuarios, es decir, ese usuario final de esa conectividad hoy universal, pues reciba un servicio adecuado, de calidad, sea escuchado, tenga voz, tenga voto, tenga derechos que sean protegidos, también tenga deberes. Por eso el regulador sigue teniendo sentido y lo va a seguir teniendo sentido en la medida en que surjan nuevas tecnologías, nuevos servicios que se deriven de allí, que sean considerados servicios de comunicaciones y que requiera un usuario que sea defendido. Entonces la regulación sigue siendo necesaria. Lo mismo que la calidad, ¿no? Que es el otro tema importante en la regulación. Que los servicios que se presten sean de calidad, de la calidad esperada. Que se respeten esas condiciones o esos acuerdos de buen uso de la tecnología y de buenos indicadores de calidad de la tecnología. Y la competencia, por supuesto, que sigue siendo hoy, que ya no estamos ante monopolios, sino en una quinta regulación de generación de regulación, donde no solo se compite entre empresas de telecomunicaciones, sino también entre otras empresas tecnológicas que tienen otros servicios y otros modelos que van cambiando y que van evolucionando. Entonces, ahí sigue siendo necesario e importante la regulación. Esto es una introducción supremamente importante porque le da el sentido al por qué existe y debe seguir especializándose la regulación. Entonces, cuando hablamos de regulación, tenemos que salirnos del concepto, la percepción, como lo decía Rodrigo, solo del regulador de la competencia o solo el regulador que evita el monopolio o los duopolios. No, estamos ante un regulador que hace parte de una ecuación multi-stakeholders que ayuda a organizar las fichas, a organizar el campo donde cada vez hay nuevos y más jugadores, de tal forma que todos puedan jugar de la misma manera, bajo las mismas condiciones y que al final el beneficiado sea el usuario final. Y para cerrar mi idea, entonces voy a lanzar algunas nuevas visiones o unos nuevos retos que se están enfrentando el regulador hoy en día, que nos va a permitir o que les va a permitir entonces poder hacer frente a este desarrollo tecnológico que se ha acelerado en los últimos años y que sí demanda un nuevo regulador, es decir, un regulador con una nueva visión. La primera estrategia, y esto
que voy a decir lo pueden leer en el Global Digital Regulatory Outlook, que es uno de los documentos técnicos que publica sistemáticamente la UIT, y habla habla de cuáles son esas tensiones que se están presentando hoy en la regulación y que requiere esa modernización del regulador, pero le plantea unas estrategias que profundizaré más adelante, pero para cerrar esta primera idea, quiero señalarlas. Primero, requerimos ahora unos reguladores que desarrollen un liderazgo ambidiestro. ¿Esto qué quiere decir? Un liderazgo donde no solo se regula un sector específico y me limito a mi rincón de la telecomunicación del que era el único mandato legal, porque eso va a evolucionar eventualmente, como ha evolucionado en los últimos 160 años, solo que lo que tenemos documentado en la UIT. Y ese liderazgo implica ahora entender los nuevos modelos de negocio, los nuevos servicios, las nuevas tecnologías digitales y todo lo que está generando una presión competitiva y que requiere que haya nuevas habilidades en el regulador. Romper la insularidad, romper los silos, entender que no es solo telecomunicaciones, que es todo un mundo digital y que se requiere una conversación multi-stakeholder y un consenso. Y ese consenso es lo que incluye esos mecanismos de innovación regulatoria, la posibilidad de experimentar, la posibilidad de hacer sandbox. Sandbox no como una metodología única, no, como una de las tantas metodologías de innovación en la regulación. Dos, la posibilidad de tener mecanismos de mejora regulatoria, tener la capacidad de evaluar si una medida funciona o no y tomar rápida y oportunamente medidas de cambio en la regulación. Y tercero, simplificar, hacer cada vez más sencilla la forma de regular, darle una respuesta. Así como cada vez tenemos mayor banda ancha, pues necesitamos una mejor banda ancha del regulador. Y pues por supuesto, seguir desarrollando esa alineación entre las políticas públicas, que es lo que lleva al objetivo social final de la regulación, y las medidas regulatorias que se toman. Esa conversación política y regulación es importante. Y quiero cerrar por ahora en lo que es algo que en la UIT llamamos Skill Up and Up Again, es decir, seguir creciendo, seguir desarrollando habilidades y competencias, porque el regulador ya no debe ser solo el regulador que sabe de aspectos económicos, de economía, de derecho y de ingeniería, sino un regulador que sabe de innovación, un regulador que sabe de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de muchas otras cosas que va a ser necesario incorporar en el lenguaje y desarrollar en las estrategias regulatorias para poder seguir haciendo, y con esto cierro, regulación basada en evidencia, para que pueda ser una regulación de impacto y que genere soluciones a lo que requiere hoy el mercado. Muchas gracias, Carlos, absolutamente. Y hay que empezar a adoptar entonces este término que nos has dejado de el regulador con liderazgo ambidiestro. Es muy preciso lo que se quiere para que atienda las necesidades del sector. Aprovechamos, por supuesto, en esta pregunta para darle la bienvenida a la doctora Carmeligia Valderrama. Ella es abogada, asesora y consultora independiente en materia TIC, consumidor y competencia, y docente de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una experiencia de más de 25 años en el sector público y privado, en diferentes cargos relevantes, siendo el más reciente como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Doctora Carmeligia, muy buenos días, bienvenida, y la recibimos con esa pregunta tan importante de nuestro webinar de ¿cómo pueden utilizar las funciones los reguladores para el despliegue y particularmente desde su experiencia como ministra liderando todos estos temas? ¿Qué podría resaltar usted para que el regulador realmente pueda incentivar el despliegue de infraestructura y particularmente fibra óptica? ¿Podría abrir el micrófono, por favor?
No escuchamos, no se escucha. En Están en tanto, mute. tenemos el inconveniente del audio que estamos teniendo. Sergio, nuevamente bienvenido desde tu experiencia, particularmente como director ejecutivo, comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia y alto consejero distrital de TIC para la Alcaldía Mayor de Bogotá, con estos cargos que realmente implican la toma de decisiones como regulador. ¿Cómo crees tú que desde el ejercicio de las funciones de los reguladores se puede incentivar el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones? Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Muy buenos Perfecto. días a todos. Me alegra mucho pues saludar acá al ingeniero Rodrigo, a Carlos, que trabajé con él, a la ministra Carmeligia y a ti, María del Rosario, que trabajamos juntos cuando también estuviste en el ministerio como viceministra. Yo creo que lo resumo en dos temas fundamentales. Antes de entrar en digamos, en la perspectiva regulatoria que ya pues mis dos colegas resumieron muy bien, yo creo que es importantísimo hacer la reflexión que, hablando de fibra óptica, los latinoamericanos y en especial Colombia, pues necesitamos que este tema sea un tema prioritario en la agenda pública. Fíjense, en temas regulatorios, voy a darles un ejemplo ahora muy actual. El país de Europa que tiene las dificultades más graves en este momento de digitalización y además tiene una crisis que vimos los resultados el domingo pasado, política, que es Alemania. Alemania nunca, no tiene los mismos niveles de penetración de banda ancha, de primer nivel, de fibra óptica que tiene España. Se debe en gran parte a un problema regulatorio, mientras que España, que además no tiene un regulador sectorial, es irónico, pero el regulador en España regula todos los servicios públicos de red en un mismo cuerpo colegiado. Eso es para un caso de estudio. Tiene los niveles más altos de penetración de Europa, de la Unión Europea, de banda ancha. ¿Y por qué se hizo? Porque se hizo una señal compartida, una señal que motivó el despliegue para los grandes operadores en España y una señal que además trajo pues, recursos públicos y privados. Y además estaba inmersa dentro de una política de Estado que ha tenido continuidad independientemente de los gobiernos que han estado en España desde el año 2017. Entonces acá resumo dos factores fundamentales para el desarrollo de la fibra óptica que tiene que tener Latinoamérica. Primero, esto debe ser una prioridad. Esto debe ser una prioridad en la agenda pública. En los Estados Unidos, el anterior gobierno, el gobierno del presidente Biden, y seguramente ahora lo continuará el presidente Donald Trump, tenía dentro de su plan de infraestructuras físicas un componente altísimo de desarrollo de tecnologías de fibra óptica y despliegue de fibra óptica. Inclusive hicieron subsidios a la demanda en un programa que diseñó el gobierno federal para que los norteamericanos más pobres no fueran, pues, si tuvieran problemas, no tuvieran problemas en el acceso, es decir, no se les cortara el servicio. Y estamos hablando de Estados Unidos. Entonces hay una prioridad. A mí me llamó mucho la atención hace 2 o 3 años en el discurso de la Nación escuchar a un presidente de los Estados Unidos diciendo, yo no quiero más que los ciudadanos norteamericanos vayan a conectarse a un McDonald's cuando necesitan Internet. Entonces, fíjense que el debate en otras partes del mundo tiene una prioridad. Mientras tanto, pues en nuestros países, especialmente acá en Colombia, no hay un plan de fibra óptica, no hay una política de fibra óptica. El despliegue de banda ancha y de fibra, desafortunadamente, se está haciendo a partir de iniciativas aisladas, sin un plan de conectividad robusto, autointegrado y autocontenido. Y ahí es donde pues el regulador comienza a tener un papel cuando no está articulado con la política pública, cuando no está encajonado dentro del desarrollo de una estrategia de Estado que yo llamaría irrelevante. Entonces, porque los instrumentos regulatorios, si no están anclados en un marco de política pública, no funcionan. Entonces estamos llegando, por ejemplo, acá en Colombia a ver iniciativas regulatorias que tienen como la visión que decía Rodrigo de hace 20, 25 años de regular contratos al nivel de mayorista, de solicitar información. Entonces, pues Carlos pues nos mencionaba que la simplificación, entonces no la estamos viendo. De volver otra vez, yo le decía eso, la regulación de tornillito, entonces
eso no va a generar ningún impulso. Y más importante, estamos usando instrumentos regulatorios en mercados donde la competencia nunca va a llegar porque son zonas de difícil acceso, porque viven los colombianos más pobres, y en cambio de motivar generación de economías de escala, mecanismos para que incentive el uso de recursos públicos y soporte esas inversiones, estamos pensando que pues regulando todavía los monopolios en 170 o en 190 municipios, pues va a haber un despliegue de fibra óptica como si estuviéramos en las grandes capitales. Entonces, resumiendo, pues María del Rosario, punto fundamental esto en la agenda de política pública. Muchos esperamos después de la pandemia que esto iba a ser un punto esencial y pasó en muchas partes del mundo. Aquí hasta en Colombia se hizo una ley de servicio esencial, como si fuera pues un derecho similar al de salud, pero se quedó como muchas cosas en Colombia solamente en el papel. Y dos puntos, anclaje, una total correlación, integración, articulación, como ustedes lo quieran denominar, con el regulador. Los instrumentos regulatorios no funcionan si no hay una política pública y una política de Estado que lo sostienen. Podemos tener el regulador de quinta generación, como dice Carlos y Rodrigo, pero si eso no está soportado en una política y una visión de Estado, pues difícilmente va a generar resultados positivos en términos de despliegue de fibra óptica. Muchas gracias, Sergio. Sí, definitivamente el mensaje es muy claro de tu parte, un regulador consciente del impacto que tiene a tal punto de lograr un despliegue real de infraestructura que responda a las necesidades sociales y claramente a la definición de los objetivos de política pública. Si no están articuladas las políticas públicas con las medidas regulatorias, difícilmente se van a conseguir esos objetivos de acceso universal de los que hemos venido hablando. Y en este punto quisiera preguntarle a la exministra Carmen Ligia cómo a través de las funciones, los reguladores y desde su experiencia liderando el ministerio, cree que se puede contribuir al despliegue de la infraestructura, particularmente de la fibra óptica. No, lamento mucho que no la estamos escuchando porque con seguridad eh, existen experiencias muy valiosas y que construimos en conjunto desde el ministerio. No logramos escucharla mientras tratamos internamente de resolver el inconveniente. Voy a abrir paso a Rodrigo para que, por favor, Rodrigo, nos comentes particularmente estas acciones que nosotros pudiéramos promover entre los reguladores o desde las asociaciones que tenemos contacto con las autoridades reguladoras locales, regionales, internacionales. ¿Qué acción destacarías tú o qué acciones, podríamos enunciar también dos, que permitieran que el regulador pueda tomar ese camino como hoja de ruta para incentivar el despliegue? Muchas gracias. La verdad es que algo que es muy importante y que mencionaba Carlos, también un poco, decía Sergio, es que de nada sirve tener regulaciones, tener nada, si realmente eso no causa un impacto, si nosotros no podemos medir ese impacto. Entonces, primero, aprender que tenemos que tomar decisiones basadas en datos estadísticos, decisiones en algo que nosotros sabemos que va a producir, ¿verdad? Ya no es venir como antes, que vamos a sacar un reglamento de interconexión, vamos a arreglar un reglamento de compartición de infraestructura y que ver qué pasa. Debemos recordar que, por lo menos en la región de Latinoamérica, históricamente hay un déficit de infraestructura. Hay que recordar que cuando nosotros nos viene ese cambio a finales de los 90, las estadísticas de cobertura de las redes en muchos países eran muy bajas, pero eran así muy bajas. Y por eso el despliegue de redes móviles tuvo un boom, ¿verdad? Y entonces toda la gente encontraron que a través de estas soluciones se podían hacer, ¿verdad? Entonces,
algo así tiene que ocurrir. Algo mencionaba muy importante también Carlos, ¿verdad? Que el regulador debe tener, ya no solo pensar en telecomunicaciones, sino que tiene que pensar en inteligencia artificial, en pensar en Internet de las cosas, ¿verdad? Y tiene que generar todo ese bagaje, ¿verdad? Tanto a nivel de conocimiento como también entender que ya la regulación ya no solo es del sector de telecomunicaciones, sino que también abarca otros sectores, abarca el sector financiero, abarca el sector de energía, con mucho con lo que son estas nuevas tecnologías y ciudades inteligentes, como economías sustentables. Entonces, algo que debe de tener el regulador primero es, aparte de su legislación adecuada, es tener información estadística, ¿verdad? Tiene que tener información estadística encontrando esas brechas que él con su regulación va a venir y va a cubrir, ¿verdad? Recordemos que siempre va a haber una parte que va a ser cubierta por los privados, ¿verdad? Aunque el regulador no hiciera nada. Tenemos países en la región que su regulación no es como la de Colombia, pues aprovechando que ustedes tres son colombianos, creo que también la viceministra, pues, o sea, que en Colombia sí hay muchas regulaciones, hay una cultura a nivel de gobierno, de política pública, a nivel de los diferentes. Hay países que no, que cada vez que viene alguien y saca una regulación, que no, o sea, que creen que no se debe de hacer, que se cuestiona, donde las mismas empresas son bastante fuertes y prefieren entre ellos regularse. Entonces, algo que, o sea, el regulador tiene que venir y tener la posibilidad de poder tomar esas decisiones y tomar. Y para eso tiene que tener una base estadística en donde diga, mire, esta regulación esperamos que tenga este impacto, que alcancemos esta cobertura. Entonces, donde el privado pueda llegar, pues que el privado llegue. Donde una alianza público-privada pueda llegar, pues también se debe de fomentar. Es algo que a nivel del sector todavía es bastante incipiente a nivel de toda la región, esas alianzas público-privadas en temas de telecomunicaciones que pueden venir y ser bastante importantes, que podrían darnos esa brecha, ¿verdad? Y vamos a tener casos donde al privado, aunque le demos muchos incentivos, entonces el gobierno va a tener que buscar otros mecanismos para poder llegar hasta ahí, ¿verdad? Para poder asegurar que ese despliegue de infraestructura los alcance, ¿verdad? Entonces, pensaría pues que eso, tener una buena toma de decisiones, una buena base, tanto de estadística como de política pública, de hacia dónde ir, ¿verdad? Tener una buena relación, ¿verdad? Entre las autoridades, algo que Sergio remarcaba y estoy totalmente de acuerdo, en donde la buena comunicación vertical desde la cabeza de los países hacia los entes reguladores es básica para que todos vayan jalando en la misma dirección, ¿verdad? No que cada uno vaya por su lado. Por ejemplo, otro tema que nosotros vemos mucho es en el tema de emergencias y vemos que ahí muchas veces está así como muy fragmentado, ¿verdad? Hay muy buenas acciones, pero fragmentadas. En este caso no, pues tiene que haber una buena comunicación desde la cabeza, el regulador, con otras instancias como también otros ministerios, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Otros ministerios también que donde ven infraestructura vial, ¿verdad? Para poder facilitar el despliegue de redes de fibra. También las municipalidades, ¿verdad? Tienen que venir y traérselas para que a veces las municipalidades en sus regulaciones hacen bastante más difícil el poder lograr un despliegue de infraestructura eficiente. Hay algunos casos en la región, mismo Colombia, que han hecho varias cosas para lograr minimizar esos anticuerpos que pudieran haber, pero hay otros países donde venir a instalar una torre, casi le cobran el costo de la torre a nivel de la municipalidad. Entonces, hay que hacer un levantamiento también de, no son buenas prácticas, sino de prácticas que son efectivas para que puedan, y creo que ahí los organismos regionales tenemos mucho para poder hacer y para poder colaborar. Gracias. Absolutamente, absolutamente. Toma de acciones tomadas con datos estadísticos y comunicación vertical y esencial. Carlos, tú nos enunciaste varias estrategias, varias acciones para esa modernización del regulador, este tema del liderazgo
Ambidiestro, que es un gran apellido para ese tema del liderazgo, las posibilidades de tener innovación en la regulación como sandboxes, la toma de medidas de cambio en la regulación y la simplificación de la forma de regular. De estas estrategias, ¿cuál te parece que podría resultar la más eficiente para el despliegue de infraestructura? Bueno, la respuesta concreta es no hay una sola fórmula, no hay un solo medicamento. Esto requiere un cóctel de medidas y capacidades, sobre todo, un conjunto de capacidades que debe desarrollar el regulador y me voy a profundizar en ello. Quiero decir que, quiero resaltar que estoy totalmente de acuerdo con dos temas, quiero resaltar dos temas que me parecen súper relevantes de las intervenciones previas. Primero de Sergio, y es, no tiene sentido una regulación que no se converse con la política pública. O sea, no puedo tener una política pública que diga, vamos a promover la conectividad de última milla en todos los rincones del país y por otro lado una medida regulatoria que genere obstáculos para que eso se logre. Y ojo, no me refiero solo, y lo han dicho los reguladores cuando se reúnen en el Simposio Global de Reguladores de la UIT, lo han dicho, no es solo la regulación económica y la regulación de los órganos reguladores, también la legislación es regulación. Entonces, cuando tengo normativa o tengo leyes que imponen restricciones fiscales o generan unas cargas fiscales excesivas también al despliegue de la infraestructura, o cuando y con Sergio debatimos y hemos hablado muchísimo y se definieron muchas estrategias en su momento, cuando en los municipios, ya no a nivel nacional, con leyes fiscales, con carga tributaria excesiva que hace más caro el despliegue de infraestructura, sino cuando las autoridades locales imponen también restricciones, nuevas cargas específicas, permisología y muchas barreras al despliegue de infraestructura a nivel local. Entonces, estamos viendo que es una regulación y cuando hablamos de regulación es el regulador tradicional que conocemos, pero también los legisladores, también las regulaciones que se pone desde el gobierno o con otro tipo de reglamentaciones y las autoridades locales. Entonces, efectivamente creo que aquí hay que tener una visión crítica y ahí resalto lo que dijo Rodrigo, la información estadística, o sea, tener la información, los datos exactos de lo que está pasando en cada país para poder tomar medidas integrales y no una sola medida porque no funciona, sino un paquete de medidas desde todos los ámbitos y desde todos los niveles para que pueda darse un despliegue masivo, efectivo y que cumpla los objetivos de política pública de la conectividad. Pero han surgido nuevas medidas o algunas estrategias y elementos que pueden servir a los reguladores de todos los niveles para poder avanzar hacia el objetivo final que se quiere, que es la conectividad universal y significativa. Y tiene que ver, por supuesto, el incorporar la conversación, ya lo había mencionado, nosotros le llamamos consulta pública, más que consulta pública formal por cumplir un mero requisito, es quitar, como también lo dijo Rodrigo, la visión de perro guardián. Y así tal cual lo ha escrito la UIT en algunos documentos, como en el Global Digital Regulatory Outlook, es migrar de la visión de la regulación como perro guardián a la regulación, a la construcción de consensos. Y esa construcción de consensos implica a los reguladores de todos los niveles, al Congreso, a los ministros, a los órganos regulatorios de competencia, sentarse y conversar con los que están creando la tecnología, con los que están desplegando, en el caso de las empresas que ustedes representan, a la fibra óptica, los que están desplegando esa fibra óptica, sentar y decir, bueno, ¿qué podemos hacer entre todos en consenso para poder lograr lo que al final queremos? Y es unos países conectados con un impacto social y económico positivo gracias a Internet. Entonces, esa es una primera medida. El regulador que sigue pensando en la regulación unidireccional de una sola vía, donde tomo una decisión y no me importa la voz de los demás, pues está en una era equivocada, ¿no? Lo segundo tiene que ver con el análisis de impacto y entender que el hacer evaluaciones de impacto de las medidas regulatorias es fundamental. O sea, el poder tener la capacidad de decir, oiga, esta medida que consensuamos que podía ser positiva, pero no está funcionando o no está funcionando como la habíamos definido por varias razones. Y pongo un ejemplo en los temas móviles.
en la regulación de tecnologías móviles, en los temas de portabilidad numérica. Ese ha sido un tema, esa ha sido la portabilidad numérica como medida de competencia en los países, en varios países, ha sido una de las medidas que más se ha tenido que evaluar. ¿Por qué? Porque ha avanzado la tecnología y la forma como rápidamente se puede hacer la portabilidad de un número de un operador a otro, ¿cierto? Entonces, lo que primero requería 5 días o requería un proceso mucho más complicado, se volvió luego a un proceso de una ventana de 2 días o de 3 días o de un día, o a un proceso ahora automático, un proceso donde es muy fácil hacer la portabilidad. Si no se evaluara la regulación, los reguladores seguirían en medidas de hace 1 o 2 décadas. Entonces, esa necesidad de evaluar y de tranquilamente decir, esta medida ya no funciona, esto no hay que regularlo, esto ya hay que desregularlo. Los teléfonos públicos, y todavía hay muchas leyes en América Latina que están regulando los teléfonos públicos. O sea, las llamadas telefónicas de teléfonos públicos con obligaciones de información de operadores que son absurdas. Entonces, ese tipo de cosas, de legislaciones viejas, todo eso hay que sentarse y evaluar y decir, no funciona, vamos adelante, en consenso. Y luego, oiga, va a surgir más tecnologías, va a surgir nuevos modelos de negocio, va a haber necesidad de crear, de adecuar y customizar formas de despliegue y de infraestructura en zonas donde la regulación actual puede ser un obstáculo. Ahí es donde entran los mecanismos de sandbox regulatorios, marcos de experimentación, licencias temporales, licencias de prueba, porque tenemos que probar y no poner obstáculos porque la regulación impide. Y ese paquete que tú vas sumando es lo que te va a permitir decir, tengo una regulación o soy un regulador de avanzado a un regulador que atiende a la realidad del avance tecnológico y que puedo además incentivar y empujar a que se cierre la brecha de conectividad, a que la conectividad sea significativa, que se creen nuevos negocios, nuevas oportunidades, nuevas aplicaciones, etcétera. Cerraría esta pregunta y lo tenía por acá, resumiendo algunas de las medidas que no es UIT, esto es reguladores del sector que se reúnen cada año y que han definido y sacan orientaciones, que invito a leer las orientaciones del GCR, y han llegado a acuerdos, solo por mencionar ejemplos, incentivos para alcanzar una conectividad significativa, equilibrar políticas fiscales, soluciones innovadoras de conectividad a última milla, invertir en más investigación y desarrollo, y ahí el recurso público destinado a generar soluciones, innovar en esa forma de llevar esa fibra óptica a todos los rincones es importante, o cualquier otra tecnología. Revisar las políticas de espectro, creo que eso también para las tecnologías móviles es importante. Por supuesto, tener que invertir también o apoyar en acceso, uso, adopción y uso, porque eso es lo que va a hacer que el ciudadano demande la necesidad de lograr esa conectividad universal y significativa. Y pues las medidas ya mucho más metodológicas que deben tener los reguladores, que tiene que ver con todo esto, mecanismos alternativos de regulación o innovación regulatoria para experimentar nuevas tecnologías, análisis de impacto, regulación basada en evidencia, datos, autoevaluación. Tenemos muchos instrumentos de autoevaluación, como es el ICT Tracker, el G5 Benchmark, que sería ideal que los reguladores se autoevaluaran, no solo para responder una encuesta, sino para ver qué deben cambiar y cómo debemos reformar para poder alcanzar la conectividad para todos. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Carlos. Pues magnífico, sobre todo aquello que complementa muy bien lo que nos decía Sergio de quitar la versión de perro guardián y regulador de tornillos, como lo denominaba Sergio, a la construcción de consensos e identificación de necesidades reales del sector que necesitan un impulso regulatorio y que esté ahí el regulador para promover la infraestructura a través de esa adopción de medidas que sin duda alguna pues tiene que ser un paquete de acciones en conjunto que entre ellas logren estos propósitos de despliegue. En esas acciones que estamos conversando, exministra Carmen Ligia, ¿qué otra acción le parece relevante para el despliegue de la infraestructura? No, no.
Bueno, pues realmente sí, sí quedamos en deuda para escucharle sus propuestas de acciones que sé que son bastantes y desde un regulador dinámico. Sergio, cuéntanos, por favor, además de esa, digamos, separación de la visión que nos indicabas del regulador de tornillos, que es bastante precisa, ¿qué otras acciones te parecen que nos falta por enunciar para seguir invitando a los reguladores a la promoción del despliegue de infraestructura? Bueno, lo primero es que tenemos que tener en cuenta ya el contexto nacional e internacional sobre la perspectiva que uno ve, María del Rosario, de cómo va a ser el despliegue en los próximos años. Creo que en Colombia está entrando en una etapa que ya pues uno lo ve en Estados Unidos, en Europa, en muchas partes del mundo, donde se va a consolidar dos o tres, yo veo solamente dos grandes grupos, digamos, que son los dos grandes privados que va a haber en Colombia, y quedaría pues todavía hay un componente de operaciones públicas, eh, que van a ser los tres grandes jugadores que van a soportar el desarrollo de las comunicaciones en el país en los próximos años. Es una realidad. Yo creo que pues derivada también de las fuertes inversiones, de las tensiones que se ha generado en el sector en los últimos años, de las dinámicas que también uno ve a nivel mundial. En los Estados Unidos pues no existen infinidad de competidores. Este es un negocio que necesita alta capacidad de inversión, necesita economías de escala y necesita esas economías de alcance. Entonces, pues ahora que yo puedo hablar y no soy funcionario, pues yo sí hago esa invitación al regulador, que tenemos que salirnos un poquito de la visión que decía Rodrigo, que era muy buena después de la apertura de las comunicaciones hace 30 o 20 años, y comenzar a mirar medidas fuera de la caja, por ejemplo. Y yo creo que en Colombia para el despliegue de fibra óptica, ¿por qué no comenzar a pensar en generar zonas exclusivas de prestación de servicios? Que eso ocurrió, por ejemplo, en los servicios de energía y de gas y fue un factor fundamental para que los colombianos tuvieran el desarrollo de estos servicios de red. Tenemos que motivar eso para que pues generemos, por ejemplo, esos espacios exclusivos, obviamente después de un proceso competitivo, una valoración de una banca de inversión que defina los parámetros técnicos muy bien para eso. Esa es una idea. La segunda, el regulador pues tiene que tomar las mejores experiencias. Qué bueno que está Carlos acá y Rodrigo. Y lo que yo les mencionaba, en España se hicieron medidas regulatorias con incentivos. No es lo mismo decirle a un operador, yo no lo voy a castigar, pero usted se compromete a generarme y cumplir unas metas de cobertura con tanto porcentaje, y estoy seguro que se alinean los incentivos a seguir en una dinámica que no está desarrollando la fibra óptica, por ejemplo, en Colombia. Si uno ve la agenda regulatoria, no hay ningún proyecto que además haga énfasis en la fibra, y la fibra es fundamental. No vamos a tener inteligencia artificial, ni Internet de las cosas, ni transmisión de datos, inclusive 5G, que tanto se habla ahora, pero olvidamos que la fibra es la que soporta el desarrollo de los territorios. Bogotá necesita tener cámaras interconectadas, los semáforos inteligentes. Necesitamos ahora que tenemos esta crisis del agua tener capacidades para que los bogotanos puedan controlar su consumo a través de los medios tecnológicos y, por ejemplo, fomentar un desarrollo que elimine todas las pérdidas del agua ahora que es un recurso tan escaso en nuestra ciudad. Y eso solamente lo tenemos con tecnología. Y esa tecnología solamente va a funcionar si tiene gran capacidad de transmisión de datos. Entonces, a mí me llama la atención que un tema tan importante para la sociedad colombiana, para las ciudades, como es el despliegue de fibra óptica, pues no tenga la relevancia en la agenda de políticas públicas, y ojalá pues ya pensando en lo que viene en el futuro colombiano pues pueda tenerlo. Frente al tema regulatorio, finalmente, pues yo creo que Carlos pues también decía algo muy importante, y es la capacidad de tener otra visión desde la perspectiva de innovación. Pero como yo les decía, eso parte fundamental y es el mensaje que también quiero dar acá, de no olvidar, porque hay veces me preocupa que es que el regulador puede abarcar mucho y no se concentra, de no olvidar pues las funciones también de un regulador, y estos son reguladores de redes, estos no son reguladores de economía digital ni reguladores de servicios OTT, no, la razón de ser de los reguladores y su concepción es regular las redes. Entonces, por ejemplo, no tenemos una visión regulatoria para tener redes neutrales, un elemento que pues es fundamental cómo se desarrollaron las redes en Europa. No tenemos una visión regulatoria que analice la cadena de valor
identifique esos cuellos de botella. Y finalmente un mensaje fundamental para la institucionalidad. Yo creo que es el momento en que en Colombia el Ministerio de las TIC vuelva a ser el Ministerio de las Comunicaciones. Todos trabajamos en el sector y esto pues lo digo con mucho cariño, pero yo creo que el Ministerio de las Comunicaciones en Colombia tiene que volver a ser un ministerio que se dedique solamente al desarrollo de la conectividad, que estructure proyectos con las entidades territoriales, con las regalías, con todos los recursos que son bastante importantes, porque tampoco es un problema de plata en Colombia, pero que se focalicen en despliegue de fibra óptica para las ciudades y para los territorios que no pueden tener cierre financiero, que genere todas las alianzas públicas y privadas para que también se desarrolle la fibra óptica en los territorios. Nosotros queremos, y lo hablo desde la perspectiva de la academia, de los expertos, que si el ministerio sigue abarcando un montón de proyecticos, de iniciativas chiquiticas, pues nunca va a tener Colombia un salto importante en el desarrollo de la fibra óptica. Entonces yo creo que el modelo institucional ojalá ahora comience a revisarse, porque Colombia necesita de nuevo, en mi opinión, otra reforma a su sector de comunicaciones que tiene que tramitarse por el Congreso de la República para que podamos tener de nuevo pues un sector que pueda decirle a los colombianos vamos a desarrollar la fibra óptica en el país. Si no, vamos a tener una iniciativa acá, otra iniciativa acá, el regulador diciendo una cosa, la política pública, la vigilancia y control, los territorios con iniciativas, y así va a ser muy difícil. Eh, Como yo les decía, es irónico, pero hay casos en donde ni siquiera se ha requerido el regulador o un ministerio. Por ejemplo, en Chile no hay Ministerio de Comunicaciones y Chile es un país que en términos de despliegue de banda ancha y fibra óptica, pues es un caso que todos los días nos hace reflexionar qué están haciendo bien. Y yo les decía en Europa el país que más avanzado en fibra óptica, inclusive por encima de Alemania, que es España, logró alinear muy bien los incentivos públicos y privados y no necesitaba un regulador sectorial, lo hace a través de un regulador general de competencia que ha dado las señales exactas para que los españoles tengan hoy un servicio muchísimo mejor que los alemanes, inclusive que los británicos y en algunas zonas mejor que la de los Estados Unidos. Entonces yo creo que hay múltiples recetas, pero para el caso de Colombia y creo que para muchos casos en América Latina, es momento de volver a reflexionar sobre la institucionalidad y retomar y pues decir zapatero a tus zapatos y poner a funcionar la institucionalidad en función de la conectividad y de los recursos que son tan importantes para que eso pueda materializarse. Un regulador que piense en grande y que se dé cuenta del impacto de su rol, ¿no? En suma. No sé si, doctora Carmelilla, se pudo solucionar los impases técnicos que teníamos. Hemos intentado por otra vía. Ahora sí lo logramos, bravo. Perfecto. Qué Con esto podemos escuchar las acciones, qué maravilla, bienvenida nuevamente. Y escuchar las acciones que podrían tomar los reguladores para esta promoción del despliegue de la infraestructura. Voy a tratar de ser muy conclusiva porque entiendo las premuras del tiempo, pero bajo la premisa de que en mi concepto los entes reguladores definitivamente incentivan o desincentivan el despliegue, pues creo que sí es muy importante tener clara cuál es la política que se adopte en la materia, porque como lo digo, así como pueden incentivar, pueden desincentivar y generar inclusive barreras. Entonces es muy importante tener clara cuál es la política pública, pero aquí haciendo una precisión, más que una política pública de un gobierno, de un Estado. Hay que pensar más allá de un corto plazo, porque con ello no se pueden generar políticas que de verdad generen ese arraigo que se necesita en conectividad para que haya pues el mejor despliegue posible. Y aquí creo que la pregunta principal en materia de regulación respecto de los reguladores es ¿para qué se regula? Entonces, si el país tiene claro cuál es su política pública en la materia, debe poderse responder para qué es que está regulando. Creo que uno de los primeros errores que hay en materia regulatoria es regular porque hay que regular, pero sin tener claro cuál es el objetivo y qué es lo que se pretende. Por ejemplo, Colombia ha venido teniendo pues unas metas de conectividad durante los últimos años
la última al 2022 era tener el 70% de conectividad. Ello se logró en lo urbano, en lo rural no. Luego entonces había que claramente disponer todas las herramientas para seguir fortaleciendo la conectividad, que hoy se pretende que para el 2026 sea del 85%. Y eso demuestra que los esfuerzos tienen que seguir de manera muy importante destinados a cumplir esas metas. Y para regular entonces, la primera caracterización y digamos para adoptar medidas efectivas en que la regulación impulse e incentive el despliegue, primero tiene que ser una regulación eficiente y con ello quiero decir que se tiene que pretender un objetivo específico, real, no manifestar mediante la regulación el querer que se tiene como Estado, como gobierno, sin que haya aspectos muy puntuales, objetivos muy puntuales y sobre todo con seguimientos muy puntuales. Colombia ha venido teniendo o venía teniendo un proyecto nacional de fibra óptica inclusive desde el año 2011 que permitía ir dando paso a paso y que nos iba fortaleciendo cada vez más, pero que pareciera que se hubiera quedado un poco en el tintero porque todo el esfuerzo que se venía teniendo y manteniendo, inclusive pareciera que se fue para atrás. Y no lo digo yo, sino las cifras, dejando en el 2022 una conectividad de algo más del 60%, ya para el 2023 estábamos en 50 y tanto por ciento. Entonces, eso demuestra que si no se mantienen las políticas de Estado, inclusive desde el punto de vista regulatorio, pues no se logra el objetivo. Adicionalmente, creo que tiene que ser interactiva, una regulación en la que todos los agentes puedan participar. Primero, entre las instituciones, aquí en Colombia hay un esquema muy claro de funciones entre el Ministerio, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la misma Agencia Nacional del Espectro, en fin, todas las instituciones estén perfectamente coordinadas, no porque todas tengan que seguir exactamente la misma línea o haya alguna que esté bajo el mando de otra, sino que cada una desde su visión técnica y rigurosa pues pueda hacer el aporte correspondiente y coordinar. Yo recuerdo que en nuestro caso nos tocó compartir, por ejemplo, con Sergio, estando él en la CRC, y teníamos sendas discusiones, porque no era que estuviéramos de acuerdo, pero siempre teníamos discusiones muy valiosas que nos permitían llegar al mejor resultado. Y eso es lo que debe coordinarse, no solamente entre las instituciones, sino con todos los demás agentes. Yo no puedo pretender generar regulaciones supremamente rigurosas, acartonadas, protocolarias, pesadas para los operadores o para los agentes que están haciendo esto una realidad, porque finalmente se necesitan también aquí, no solamente lo público, sino lo privado, son motores de la conectividad, de modo que no se puede regular aisladamente y ni hablar pues los usuarios finales a los que sin duda alguna hay que tener en cuenta. Otro punto clave, tiene que ser divulgada la regulación. Si la regulación no es dada a conocer, no se lleva a todos los rincones, pues se puede perder. Y voy a poner un ejemplo muy claro. El decreto 88 del 2022 aquí en Colombia genera el compromiso para los más de 1.300 municipios que tiene el país de tener automatizada todos sus trámites en los municipios, ¿sí? En materia de gobierno digital. Si fuéramos conscientes de ello, hoy todos los municipios estarían trabajando en determinar, en consolidar su conectividad, porque tienen que cumplir ese compromiso que tienen inclusive para el 2037. Eso es un compromiso escalado en el que se ha considerado claramente, pues no todo el país estaba conectado y por eso esa consideración está de presente, pero si se tuviera en mente que esa regulación está, que hay que cumplirla y que se necesita conectividad para que se cumpla, pues sin duda alguna estaríamos impulsando, entre otras, la conectividad de fibra óptica, que sin duda alguna pues es la óptima, la que mejor calidad lleva a cualquier punto del país. Y finalmente, pues hay que pensar en que no genere barreras. Creo que la regulación no puede convertirse en sí misma en una barrera, en mecanismos pesados que no permitan que los mismos operadores, los privados que están tratando de impulsar, sientan que están como contra la corriente, sino que por el contrario se unan al esfuerzo que tiene el Estado cuando define su política pública para el efecto. Y para ello, creo que sin lugar a duda todo esto se cierra con una necesaria planeación y medición de lo que se hace, porque si no se tiene claridad de cuáles son las metas y en qué punto de la meta estamos, qué falta, pues simplemente estamos
me excusan la frase tan coloquial, pero estamos echando globos al aire. Porque claro, todos soñamos con conectarnos, el punto es cómo. Y para concretarlo, con el mecanismo de mayor eficiencia y calidad que es la fibra óptica, pues se requiere que haya planes efectivos de corto, mediano e inclusive largo plazo que garantice que inclusive los regímenes, por ejemplo, de calidad, se puedan implementar como se espera. Entonces, creo que hay varios mecanismos que nos sirven y excúsame si me extendí, traté de resumir mis dos intervenciones y con un detalle final. Creo que no solo Colombia, sino los países que somos propios del derecho positivo, nos excedemos en la regulación. Luego hay que hacer una labor permanente de depuración legislativa donde verifiquemos realmente qué es lo que se necesita y vuelvo y repito, para qué es que se está regulando. Yo he hecho ese ejercicio en diferentes sectores y siempre, siempre la sorpresa nos lleva a tener que concluir que se regula doble vez, se regula inclusive en contravía, se regula para agentes que ni siquiera existen en el mercado muchas veces, de manera que toda esa clase de análisis debe hacerse permanentemente y debe depurarse la regulación para que además sea sólida, sea muy clara, básica y no tan rigurosa y protocolaria que termine siendo una barrera para quienes van a ayudar finalmente a trabajar en pro de la conectividad y del despliegue. Absolutamente, muchas gracias, ministra Carmen Ligia. Realmente, esto es un tema que ya lo he anunciado a nuestra audiencia, es muy interesante, nos apasiona muchísimo y les agradecemos mucho la participación y nos quedamos con dos ideas fundamentales. La primera, un regulador que sea facilitador en el despliegue, que realmente sea moderno, que fomente la infraestructura sobre unas bases regulatorias sólidas y que los reguladores sean conscientes que pueden hacer mucho a través de una normativa que responda a lo que está ocurriendo. Y en un segundo lugar, las acciones que ustedes generosamente nos han compartido y que Carlos nos insistía tanto que debían ser en conjunto, que no podía ser solo una, sino que debían coexistir y ser implementadas entre sí. Estas acciones que nos han compartido son el autoconocimiento y la autoevaluación del regulador, un regulador que dimensione el impacto de su rol en el despliegue, que se dé cuenta cómo sus funciones impactan al despliegue e incentivo incluso de la inversión privada en cada uno de los países de la región. También la importancia del análisis de impacto normativo, la toma de decisiones normativas con base en estadísticas que tanto nos insistía Rodrigo, la innovación en la regulación como los sandboxes regulatorios, las licencias temporales, los espacios de experimentación, la adopción de zonas exclusivas de prestación de servicios, una regulación eficiente y divulgar la regulación que se adopta para su efectivo cumplimiento, pero por supuesto conocimiento y que logren los objetivos que se trazan a nivel de políticas públicas. Con esto les damos las gracias por su participación y los invitamos a estar pendientes en el próximo mes en nuestro siguiente webinar de sesiones de fibra a tu hogar. Un feliz día para todos. Feliz día para todos, gracias. Hasta luego, feliz día, un abrazo. Saludos a todos, felicidades.